A Tengo un ver. compañero, eh, Axel, que pregunta con respecto a las fórmulas de AB y AB corregida. Quiere ajá, saber la fórmula, porque bien. no le da. Yo si mal no recuerdo, en el último PowerPoint, yo ahora lo pongo en pantalla, pero en el último PowerPoint creo que traté de clarificar un poquito ese tema, porque estaba muy crudo, digamos, lo de la semana pasada que les había dado. No sé si alcanzaron a descargarlo, que creo que lo publicó Diana en el campus, y no sé si algo lo pasó, pero bueno, volvemos a repetir un poco lo de la operatoria, de básicamente cómo hacemos para corregir el A y el B, si mal no recuerdo. Si mal no Otra entiendo que de pregunta, eso se está preguntando. límite máximo y mínimo. Ajá. Sí, límite máximo y límite mínimo era lo que habíamos llamado A mayúscula y B mayúscula. Bien. Pero bueno, se los muestro se los muestro con el PowerPoint, y si queda alguna duda, bueno, lo seguimos, me siguen preguntando. A ver, si mal no recuerdo, el archivo era este. Bueno. Tal vez no lo ponga en pantalla grande, sino, bueno, arrancamos. eh, eh, Bien. Que acceder poniendo en pantalla el chat, pero de última me van interrumpiendo, me van diciendo. Lo que se trataba, recuerden que era una doble aproximación, la que en definitiva. Eh, la diferencia, a ver si lo puedo poner grande. Había un primer que implicaba hacer el cálculo minúscula y el cálculo de A minúscula. Lo que cambia, fíjense, es tanto el numerador como el denominador, entendiendo a P como el promedio de las curvas límites para cada tamiz. A ver si lo tengo acá en la... vean que P era el promedio de la especificación de cada tamiz, y A y B mayúscula eran ni más ni menos que los porcentajes pasantes de un material, el primer material llamado A, identificado como A, y el segundo material identificado como B. O sea, ahí tengo los tres términos, P, A y B, que me ayudan a determinar, vuelvo a la diapositiva anterior, los coeficientes estos adimensionales B minúscula y A minúscula. ¿Hasta ahí me siguen? Esa es una primera iteración, una primera aproximación. Fíjense, la aproximación me genera, recuerden un tema a salvar, en este caso, que era cuando el porcentaje pasante del material en el primer tamiz estaba dado por el mismo valor. Y a su vez que era el mismo valor de la especie. Eso generaba una indeterminación que yo lo tenía que interpretar como el aporte de cada uno de los materiales, el aporte de proporción en la final era por partes iguales, ¿sí? Por eso ese aparece es 0,50 y ese 0,50 en el primer renglón. A partir de ahí, una fórmula que al mayúscula, ¿sí? A mayúscula. Y para calcular el A minúscula, el término que aparece restando tanto en el numerador como en el denominador es el B mayúscula. Eso hace que la relación entre A y B no deja de ser un coeficiente adimensional cuya sumatoria es 1.
Esa es la primera aproximación. Pero después aparece para generar la segunda, que es el P corregido. Todas estas ecuaciones, creo que o estas ecuaciones, digamos, están referidas, fíjense, a esta planilla que sigue, donde yo a partir de los coeficientes anteriores, A y B, ya después digamos, determino ese límite mínimo y límite máximo de cada uno de los materiales, de los áridos que estamos analizando. A partir de, vuelvo al anterior, a partir de obtener este P, no es el promedio de los dos valores de las curvas límites de especificación, curvas A y B, yo voy a encontrar, a partir, repito, de ese P corregido, un nuevo A minúscula corregido y B minúscula corregido, y ahí tienen las respectivas ecuaciones. Por lo pronto, para el primer caso, fíjense que para el A corregido minúscula, llego a un valor adimensional de 20 por una corrección del P, y el B simplemente es 100 menos ese anterior valor. 100 menos 20, bueno, ese me permite hacer el B corregido, y la sumatoria total termina siendo el 100%, que es el componente para cada tamiz del porcentaje que pasa cada tamiz. A ver, bueno, no, esto es cuando yo tengo 3. No sé si Axel responde a tu pregunta, esto que no sé si responde esto a lo que estaba, pero la operatoria, digamos, ¿no? Para la proporción final a uno de los tamices en la instante que tenía en cada tamiz. Estoy haciendo para componer. Mi duda era si tenía un error de tipeo porque varía la fórmula de B corregido. No, la fórmula es la inicial que mostré en la primera diapositiva. Si yo le escribí mal después, no lo recuerdo, ahora ya cerré el Power, pero si había algún error, en realidad tenemos que respetar esa primera que les comentaba, esa primera relación que tenía, ¿se acuerdan? A minúscula igual numerador P menos B sobre A menos B. Por otro lado, lo que sí me interesa compartirles ahora es una resolución que me pareció bastante novedosa, no sé si lo alcanzan a ver, que hizo uno de los compañeros, donde determinó, digamos, el módulo de fineza de cada uno de los materiales, y después, en base a la especificación, determinó el módulo de fineza de la mezcla, o el módulo de fineza mezcla, y después, a ver si alcanzan a ver, y después determinó ¿por qué yo digo que acá no llegamos a lo mismo? Porque acá no termino de ver qué proporción aporta cada uno de los áridos a la mezcla final. Pero en términos de resolución gráfica, es la que, no sé si alcanzan a ver ahí, el compañero tiene, por un lado, la curva granulométrica del agregado de la arena gruesa, en verde, la curva granulométrica de la arena fina, en celeste, y la curva de la mezcla, donde lo que hace es trabajar, bueno, ahí estudiando un poco, él trabaja con matrices directas y matrices inversas para obtener precisamente la interpolación de ambas.
Pero bueno, lo que yo creo que le comenté a él personalmente, o particularmente, es que el ejercicio estaría bien siempre y cuando después determine cuál es la proporción para cada tamiz. Gráficamente está resuelto, pero después numéricamente habría que ver numéricamente a cuánto llego, digamos, ¿no? Ahí la impresión es que hay un mayor aporte, digamos, de, de la arena fina para acercarnos, digamos, a los valores de arena gruesa, digamos. Pero bueno, en realidad lo que el último paso que habría que hacer ahí es lo que les estoy diciendo, buscar a ver cuál es la proporción de cada una de ellas, tamiz por tamiz. ¿Está? Bueno, esa es una solución. Y creo que la primera gráfica, la arena, ¿sí? El P inicial, digamos. Y la siguiente, en realidad, lo que muestra, no sé si lo alcanzan a ver, ahí lo que trata de mostrar, no se ve la pantalla. Creo que está. Vamos de nuevo porque, o tampoco. A ver, espere un cachito. Tengo Ahí. por un lado, se ve, es un Excel que traté de compartir ahí. Sí, yo lo ¿Sí, veo. no? Bueno, ahí, fíjate vos. A ver, vuelvo. La primera gráfica muestra cómo sería la composición de arena fina en términos de porcentaje pasante para cada tamiz, sería la curva verde. La curva celeste es la arena gruesa en términos de porcentajes pasantes. Van a ver que esos valores están referenciados precisamente a los valores que aparecen en la tabla. Y el P, que es el rojo, ahí del valor rojo, no deja de ser la media de la especificación para cada uno de los tamices. Recuerden que es la situación inicial, digamos, la situación con que me encuentro. Y yo lo que termino graficando acá es, ahora no sé si alcanzan a ver en pantalla la siguiente gráfica, es, ahí no salió corregido el tema del límite máximo y el límite mínimo, apareció uno como A y el otro como B, pero estamos hablando en realidad de lo mismo. Fíjense que límite A, el límite mínimo es la curva A, límite máximo es la curva B, y el P es el P corregido. El P corregido, sí. ¿Por qué optó por la gráfica dada vuelta? En realidad no tuve tiempo de hacerla invertida. En realidad, las dos son válidas, digamos, pero es más, en libros van a ver que aparecen de las dos maneras. Uno con la progresión, la progresión invertida y la otra sin invertir. En este caso está sin invertir, pero tendría que acomodarla para dejarla en términos de, incluso digamos, tendría que jugar un poquito con las escalas. Pero lo que me muestra ahí, en definitiva, lo que voy a terminar de mostrar ahí, es que vean cómo una de las arenas y la otra de las arenas llegan a tener una curva de equilibrio que sería la roja, la del P corregido. El P corregido, que en definitiva es el que me va a lo que me va a generar la proporción final de cada uno de los materiales. Pero concretamente sí, lo que acá tendría que hacer es hacerle invertido a los valores para que quede, como vimos las primeras clases, las curvas granulométricas de manera correcta. Pero bueno, estas son, no sé si te responde a lo que yo te... Lo que sí, en la eh, gráfica estaría entonces el A y el B y el P corregido. exactamente, Está perfecto. exactamente.
¿Se le envío eso? Porque yo no se lo envié. Bueno, sí, yo en realidad la idea, el plazo, si bien de presentación era hoy después de esta clase, podemos extenderlo tranquilamente hasta el viernes, no hay problema, porque vuelvo a repetir, yo estoy recién por terminar de corregir los trabajos prácticos 2 y tengo que arrancar con el 3, así que sí, digamos, tomemos como límite el viernes, digamos, que el Sí, yo se lo viernes puedo es enviar la fecha la tope para otra. que todos... ¿Cómo? Que sí. Bueno, muchas gracias. Bien. Y respecto, hay una pregunta que aparece de cuáles serían las curvas límite del ejercicio 9. Recuerden que eso está en relación a lo que habíamos denominado en el trabajo práctico anterior, el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Ese tamaño máximo nominal era se los muestro. Recuerden que era aquel diámetro cuyo porcentaje acumulado sea igual al 5% o menos de la muestra vuelvo a repetir, de porcentaje acumulado en términos en términos de porcentaje. ¿Sí? Entonces, si ese me marcaba en definitiva, cuál era el tamiz que se tomaba como referencia para, vuelvo a la pregunta, porque se me fue, para calcular las curvas de especificación de las curvas A y B, del límite mínimo y límite máximo. ¿Está? Ese para el 9, porque en el 9 no estaba como dato las curvas límites de mínimo y máximo en términos de especificación. Entonces era no una trampita, pero era un rebusque que tenía el ejercicio. ¿Queda claro esto? Más o menos. En general lo resolvieron, ahí hubo un criterio medio dispar, porque algunos tomaron ¿se acuerdan que habíamos discriminado el tamaño máximo nominal del tamaño máximo? Y el tamaño máximo se definía como el que correspondía al tamiz superior del calculado como tamaño máximo nominal. De alguna manera, para dar un ejemplo, si yo tenía un tamaño máximo nominal en base al análisis granulométrico, donde encontraba que ese tamaño máximo nominal, cuyo porcentaje acumulado era igual al 5% o menos, y resultaba ser de una malla de 1 pulgada, de un tamiz de 1 pulgada, el tamaño máximo, o sea, el superior, era de 1,5 pulgadas. Entonces, pero en el caso nuestro, en el caso de las tablas que tenemos que utilizar para las curvas límite de la mezcla, tengo que tomar el tamaño máximo nominal para saber cuáles son las curvas límites que correspondan a ese tamiz. ¿Está? En ese sentido hubo ahí algunos que estuve mirando, tomaron uno que correspondía al tamaño máximo nominal y otros tomaron el tamaño máximo. Bueno, no, en este caso correspondería el tamiz que corresponde al tamaño máximo nominal para entrar a la curva límite de la granulometría total. ¿Está? Bueno, bueno, esa es un poco, me parece que es la última pregunta ahí que me están diciendo de qué tamiz tomaría para la tabla esta de granulometría total. Bueno, es un poco lo que terminé de comentar recién.
No sé si querés, Agustín, que entremos a comentarles de qué trataría bueno, en base a esto, no sé si hay alguna otra duda, pero bueno, me parece que de lo que vi presentado es cierto lo que mencionó una de las compañeras, habría que completarlo al ejercicio presentando las gráficas que muestra la proporción, digamos, con el P corregido. Eso es para que quede completo el ejercicio. Y no sé ahora si querés, Agustín, que comentemos en qué consistiría la nueva propuesta práctica, digamos, lo que sería el trabajo práctico número 5, ya de dosificación. Sí, sí, vamos a... Recuerdan que vamos a hacer vamos a empezar a desarrollar el práctico 5 de dosificación. Recuerden que ustedes, cada grupo tiene la identificación de un elemento estructural. Entonces lo que vamos a hacer es que cada grupo haga una dosificación justamente para el elemento estructural que lo identifica, bajo ciertos parámetros. O sea, ustedes tienen que elegir el lugar de ubicación cada grupo tiene que elegir el lugar de ubicación de su estructura, la clase de exposición, la resistencia. Pueden preguntar, obviamente, pueden buscar información, que eso sería lo más interesante, que busquen información más o menos de qué resistencia aproximada tienen las estructuras que ustedes, los elementos estructurales que ustedes definieron. Y resistencia, condiciones de exposición, el tipo de agregado que van a utilizar, definan un módulo de fineza, unas proporciones de módulo de agregado fino y de agregado grueso. Bueno, en definitiva, todas esas características las tienen que definir ustedes y pueden ir consultando, obviamente. Hoy en la teoría vamos a explicar los pasos de la dosificación de los dos métodos y, bueno, con lo que tengan de hoy, el uso de las tablas, tienen que empezar a desarrollar ese trabajo práctico. Una vez que lo tengan resuelto y corregido, para lo cual vamos a trabajar los tres profes, le vamos a pedir que cada grupo realice una exposición corta para explicar cómo fue el método y qué característica tiene la estructura que ustedes eligieron. ¿Se entiende? También tienen que elegir el tipo de equipamiento que van a utilizar para la colocación, si van a usar bomba, no, tamaño máximo, bueno, en definitiva todas las características. ¿De acuerdo? Y les aclaro por la duda para que no se asusten, que va a haber una consigna, vamos a redactar toda una consigna Sí. para que ustedes, claro, no es verbal, simplemente nos estamos No. adelantando, claro, nos estamos adelantando para que ustedes incluso vayan pensando y materializando en la cabeza, de alguna manera, el tema de la estructura, como les decía Agustín. Incluso charlamos antes con Agustín de que esa estructura tendrían la chance de hasta redefinirla, porque digo, no recuerdo bien ahora muy de memoria, pero pilote, digamos, no es lo mismo pilote de puente que pilote de un